Señores, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están amigos de HBO Ray Streaming este 27 de noviembre del 2025? Empezamos el programa de hoy de un modo distinto, hablar de lo que fue hace 5 años y hablar de lo que vivía el fútbol mundial. Claramente todo el mundo estaría atento de lo que viviría claramente ese día 25 de noviembre de 2020 y Chile también, aunque no todos sabemos cómo estaríamos con la preocupación de los mismos medios deportivos, con la delincuencia en los estadios, como ocurriría esa misma tarde en el Estadio Monumental. Y claramente a todo lo que fue ese momento. Yo he pensado mientras veía el video claramente de la tensión mayor que se veía en los, perdón, en los canales de televisión, no solo abiertos de la República Argentina, también claramente en todos los, no solo en los canales de televisión abiertos argentinos, también en todos los canales deportivos. Claramente en ningún momento que se han querido atrever, si a lo mejor, claramente, si a lo mejor se hablara mucho de lo que estaba pasando en ese mismo momento y de lo que fue después de las 13 horas, lo que se estaba viviendo claramente, de lo que se estaba viviendo en ese momento en el lugar donde sucedía claramente, de lo que sucedería en el lugar donde claramente ocurrieron los episodios y de lo que pasaba con Diego Armando Maradona y de lo que fue su fallecimiento ese 25 de noviembre de 2020. Y yo creo que a lo que fue Teis Sport cuando fue de los canales primero en el mundo, cuando mucho fue el momento de informar la noticia, a lo que ninguno daba ese momento y claramente a los 10, 20, 15 minutos o 15, 20 minutos ya confirmaron su muerte. Y eso es lo que pasó. Y claramente ante todo lo que pasó esa jornada del 25 de noviembre de 2020 y de lo que estaba viviendo en panorama en plena pandemia, cómo iban a enfrentar una muerte de una importante figura que claramente ha tenido nuestro fútbol y de lo que sería hace 5 años todo lo que estaba pasando. Claramente yo creo que mucho hay que pensar de los argentinos célebres que entendieron que Maradona fue más importante que la pandemia. Claramente que entendieron, puedo decir, que entendieron que la Maradona fue más importante que la pandemia y más importante que Alberto Fernández. Claramente a lo que fue en noviembre de 2020. Y a diferencia de lo que vimos en Chile en febrero 24, para el mismo mundo célebre de la izquierda, claramente insistiendo que los incendios del Valparaíso fueron más importantes que la muerte de Piñera. Salvo Paulina Nin, salvo Liceo Salazar, salvo Carolina del Moral, salvo Don Francisco, de los que sí despidieron a Sebastián Piñera siendo figuras célebres de la tele. Eso es lo que está pasando. Claramente ya sabemos todo lo que fue el año 2020 y de lo que fue ese momento de lo que fue Diego Armando Maradona. Y a lo que muchos anticiparían claramente el 30 de octubre del año 2020, cuando cumplió 60 años de su estado de salud que estaba enfrentando y claramente en ningún momento creíamos los narradores que tendría en la televisión oficial del fútbol, cuando muchos hablaban de que es mejor descansar, entre otras cosas que comentarios no nos agradan y claramente ya sabemos, pero claramente semanas después se hicieron realidad sus comentarios cuando decía que estaba en una situación muy dramática Diego Armando Maradona, cuando cumplió los 60 años y a lo que vivió claramente el 25 de noviembre de 2020. ¿Cómo ha sido el fútbol en 5 años? Claramente Argentina, bueno, no sabíamos cómo iba a estar, cuando sabemos años después ganaría la Copa del Mundo y nosotros, ni hablar. Claramente para el mismo medio deportivo que les preocupa la delincuencia en los estadios, a los mismos que no le importará la Teletón por estar con los penales brasileños. Yo creo que si Maradona hubiera estado en otra vía, no permitiría que los brasileños se tomaran el poder en la Conmebol. Y eso es lo que está pasando. Claramente a los mismos que defienden a Chile y los mismos que desprecian a Argentina. Que en ningún momento esta misma Conmebol claramente ha querido satisfacer. En ningún momento claramente la Conmebol ha querido estar feliz con el título de Argentina en el Mundial 2022. Para los mismos que defienden a Brasil y defienden a los delincuentes, a las barras bravas de nuestro fútbol chileno. Y eso es lo que está pasando. Yo creo que a todo lo que hacía hace 5 años nuestro fútbol, si a lo mejor Maradona estuviera en nuestras vidas, yo creo que muchas cosas no permitiría a futuro. Y claramente tampoco en el futuro permitiría la apuesta deportiva online, claramente, o ilegal, tampoco permitiría otras cosas que pasaría en el fútbol, ni menos esos mismos periodistas deportivos argentinos como la pasaron bonito, claramente con la final de la Copa Libertadores que ellos provocaron. Claramente todo lo que pasaría en ese momento y de lo que vivió el año 23 cuando como sabemos estos mismos que se hicieron famosos con la final, con la guerra que provocarían en Brasil en 2003 con la final y claramente como Sofita Martínez, claro, con esta misma que le gusta a todos. Tiene trío tan bonito con cualquiera después del quiebre con Diego Blanco.
Y claramente a las 2 semanas después que estos mismos se escondieran de la vida pública. ¿Por qué? Porque había elecciones en Argentina y ganó Javier Milei. Yo creo que a todo lo que fue el año 2020, yo creo que cuántas cosas no debió permitir Maradona, si a lo mejor esto es en nuestra vida. Y de ser la voz autorizada quizás para hablar muchas cosas de lo que está pasando en nuestro fútbol, ya lo que sería el título del Mundial 2022 y de lo que fue ese momento. De todo lo que fue ese momento y de lo que fue claramente Argentina ganar el Mundial y de ese momento que debió estar ahí. Debió estar ahí Maradona, debió estar ahí para vibrar ese partido a lo que no pudo llegar a disfrutar otra vez. Yo creo que todo lo que ha sido nuestro fútbol en 5 años, que algunas cosas buenas puede tener, pero otras nada que decir. Y yo creo que mi decisión de dejar los grandes del fútbol luego de 30 años, porque no íbamos a seguir soportando al medio basura, como sabemos defienden a la delincuencia en los estadios. A lo que esto no pasa en ningún otro país, porque sabemos una cuestión que está comprada por el gobierno que sigue peleando la tragedia mental, sigue peleando la situación avellaneda y sigue peleando claramente el 18 de octubre. Claramente para la misma barra, que claro, así como mal acostumbrado este país para estos mismos que no les interesará la Teletón. Claramente estos mismos sabemos de lo que es el fútbol y claramente a los que estarán con la final de los brasileños. Y eso es lo que está pasando. Yo por eso digo claramente 5 años pasados de todo esto, yo creo que a todo lo que ha sido el fútbol de hoy, de lo que era de antes con el más grande, y de lo que fue el Mundial en 86, y de tener tantas cosas que ha tenido y de ser la voz autorizada del mundo de hablar de lo que pasa en nuestro fútbol, y de claramente cómo también reaccionaba a la jugada de Messi que imitó el año 2007 en el Barcelona cuando fue en el Mundial 86, lo que fue en el Mundial de México. Nuestro pensamiento a todos los que han vivido este día 25 de noviembre y cómo ha sido el mundo de hoy después de esa fecha con la muerte de Maradona. Yo creo que hay que reconocer al mundo argentino que al menos pudo entender que Maradona fue más importante que la pandemia. Mientras acá en Chile lo que siguen peleando estos mismos que los incendios del paraíso sean más importantes que la muerte pilla. Y claramente para esto, todos estos mismos que están en la Teletón y para todos estos mismos, claramente que van a votar por Yanis Jara. Yo creo que Franco Parisi no va a estar muy contento con estos mismos, como han acostumbrado al país, con decir que estos estarán en la Teletón y después al otro día no están ahí. Y eso es lo que está pasando. Nuestro reconocimiento a todos los que han estado ahí en este momento y de lo que fue el año 2020 y de lo que fue Diego Armando Maradona ante todo lo que fue ese momento. Comenzamos el programa de hoy de un modo distinto, hablando de Diego Armando Maradona, de lo que hacía hace 5 años, su partida, su legado, de lo que hacía el más grande del fútbol, Diego Armando Maradona. Comenzamos el programa de hoy.